Hola, mi nombre es Carlos Eduardo Mayorga, estudiante de Economía de la Universidad de Pamplona. Para las semanas 7 y 8 de Cívica y Constitución decidí plantear un problema que ha aquejado a Colombia en los últimos 50 años y que pues ya muchos ha de saber que es un problema de guerra interna, por lo cual hace un tiempo atrás se nos otorgó a nosotros la facultad de tomar la decisión de si estábamos de acuerdo o no con unos puntos principales dentro de este acuerdo de paz que se había fluctuado o se había presentado entre el Estado y grupos margen de la ley, en este caso la FARC, un grupo armado que pues ha ocasionado bastante daño en el país. Y pues este proceso fue gracias a la Constitución del 91, que nos dio como mecanismo de participación ciudadana y pues con una consulta popular. En este caso fue la del plebiscito, en la cual nosotros los colombianos tuvimos ese gran derecho también de poder decidir el futuro, porque previamente eso es importante tenerlo en cuenta, que es el futuro del país y de los conciudadanos. Dentro de este plebiscito pues teníamos en cuenta puntos principales en los cuales se iban a efectuar en este nuevo proceso de paz. Posterior a ello, también se plantea o se presenta una serie de problemas en el cual nosotros los economistas de la Universidad de Pamplona queríamos hacer un estudio en la cual qué tan eficiente, porque para nosotros la eficiencia es lo más importante, qué tan eficiente había sido ese proceso de paz planteado en su momento y qué alternativas, tanto positivas o negativas, ha presentado. Por lo cual necesitábamos variables o datos, por decirlo así, unos datos en los cuales nos ayudara a interpretar o a entender mejor este fenómeno. Lastimosamente no todos los datos se encontraban en las plataformas virtuales, por lo cual tomamos también un mecanismo importantísimo que nos dio la Constitución del 91, porque nos dan los derechos fundamentales al hombre, ¿cierto? Y uno de ellos es el mecanismo de protección ciudadana, en la cual nos sirve son instrumentos creados con el propósito de brindarle al ciudadano protección en el momento en que sean vulnerados sus derechos. A nosotros se nos había enfrentado un pequeño problema y era, lastimosamente no teníamos los datos y queríamos tenerlos. Nos tocó lastimosamente o llegar a esos extremos que no considero. Lastimosamente el Estado a veces es un poco más no tan transparente, por decirlo así, a la hora de entregar unos datos. Pues nos tocó hacer el derecho de petición para que nos suministraran los datos los entes partícipes a la hora de este proceso de paz. Gracias a este derecho fundamental, este mecanismo de protección ciudadana que nos brindó la Constitución del 91, pudimos obtener los datos y posterior a ello hacer nuestro estudio de qué tan eficiente había sido estos puntos principales en el proceso de paz y qué posibles alternativas podemos tener para mejorar alguno de estos casos. Muchas gracias.